El objetivo es estudiar la teoría en sistemas con cambio de fase. Consideramos que tenemos una sustancia en fase sólida. A esa sustancia suministramos calor. Inicialmente, ese calor se manifiesta como un aumento en la temperatura de la sustancia. Al aumentar la temperatura de la sustancia, aumenta su energía interna. Llega un momento en el cual es tanto el calor que se ha suministrado que la energía interna ha llegado a un límite tal que no se puede mantener el estado sólido de la sustancia, que no se puede mantener ese estado de agregación de la sustancia. Y entonces la sustancia inicia su traslado a la fase líquida. A partir de ese momento, si se suministra calor, ese calor ya no se va a manifestar como un aumento en la temperatura de la sustancia, sino que ese calor lo va a utilizar la sustancia para su cambio de fase, es decir, para que sus moléculas adquieran una mayor energía cinética que las haga pasar de la fase sólida a la fase líquida. Eso sucederá hasta cuando toda la sustancia pase a fase líquida. Y todo ese tiempo, a pesar de que está suministrando calor, la temperatura permanece constante si se trata de una sustancia pura. Cuando ya toda la sustancia esté convertida a la fase líquida, si se le aumenta calor, si se le continúa suministrando calor, ese calor entonces hará aumentar la temperatura del líquido, hará aumentar la temperatura del líquido. La temperatura aumentará y por lo tanto aumentará la energía interna. Pero aumentará tanto la energía interna que nuevamente la sustancia no es capaz de mantener esa fase líquida, sino que la sustancia ahora empieza a pasar a la fase gaseosa. Pero mientras la sustancia estuvo en fase líquida, sí hubo aumento en la temperatura. El calor que se suministró sirvió para aumentar la temperatura de la sustancia. Cuando empieza a pasar la fase gaseosa, no se manifiesta ese calor como un aumento en la temperatura, sino como un cambio en la fase, un cambio en la fase. Entonces, eso que he dicho lo voy a repetir presentándolo en una gráfica en la cual voy a graficar temperatura en el eje de las ordenadas versus calor en el eje de las abscisas. Entonces, se tiene una sustancia sólida. A esa sustancia se le suministra calor. Ese calor sirve para aumentar la temperatura de la sustancia, hasta un momento en el cual la energía interna es tan grande que la sustancia empieza a cambiar de fase. En ese momento, al empezar a cambiar de fase, esa temperatura que se va a mantener constante se denomina temperatura de fusión. Y esa temperatura se mantiene constante hasta cuando toda la sustancia pase de fase sólida a fase líquida. Una vez que la sustancia está en fase líquida, toda la sustancia en fase líquida, cualquier aumento de calor se manifiesta, como un aumento en la temperatura. Se suministra como un aumento en la temperatura hasta cuando la energía interna es tan grande que la sustancia empieza a cambiar de fase, empieza a convertirse a gas. Durante todo ese tiempo de conversión a gas, la temperatura permanece constante y esa temperatura recibe el nombre de temperatura de ebullición de la sustancia. Una vez la sustancia está toda en fase gaseosa, cualquier aumento de calor
se manifiesta nuevamente como aumento de temperatura. Entonces, tenemos dos tipos de calor, o mejor, dos fenómenos de reacción ante el calor. El primero, en esta etapa, el aumento de calor se manifiesta como un aumento de temperatura. Ese calor recibe el nombre de calor sensible. Cuando el calor sirve para aumentar la temperatura de la sustancia, se denomina calor sensible. Lo mismo le sucede a la sustancia en fase líquida que se calienta y a la sustancia en fase gaseosa que se calienta. Y el otro tipo de calor es un calor que se manifiesta en el cambio de fase de la sustancia, pero no en el cambio de temperatura. Ese calor se denomina calor latente y puede ser calor latente de fusión o calor latente de vaporización. El calor latente de fusión es el calor necesario para que la sustancia pase de la fase sólida a la líquida. Y el calor latente de vaporización es el calor necesario para que la sustancia pase de la fase líquida a la gaseosa. Este proceso es reversible. Quiero decir, si se empieza con un gas y se le retira calor, su temperatura empieza a disminuir, un calor sensible. Llega un momento en el cual la temperatura es tan baja que la energía cinética para el gas es baja, sus moléculas pierden energía cinética y entonces empieza a convertirse en líquido. Tenemos un calor latente, la sustancia, si se continúa enfriando, la sustancia simplemente cambia de fase hasta que toda esté convertida en líquido. Una vez toda esté convertida en líquido, si se le quita calor, pues su temperatura disminuye hasta cuando empiece a solidificarse. Y cuando ya toda la sustancia empieza a solidificarse, su temperatura permanece constante, calor latente, hasta cuando toda se convierte en sólido. Y una vez que toda se convierte en sólido, cualquier disminución de su calor, cualquier retiro de calor, significa simplemente disminución de temperatura. Entonces, podemos decir que el calor latente de vaporización es igual en magnitud al calor latente de condensación, pero con signo contrario. Lo mismo el calor fusión. El calor latente de fusión es igual al calor latente de solidificación, pero con signo contrario. En el caso hay que suministrar calor y en el otro caso hay que retirar calor. Eso en cuanto a los calores latentes. Los calores latentes de fusión, de vaporización, de condensación, de solidificación se encuentran en las tablas de los textos que se han mencionado en este curso, es decir, en el texto de Felder y Rousseau, en el de Hugen, Watson y Regaz, y en el de Néstor Buin Garavito. Allí se encuentran tablas de vaporización, de fusión, que en su momento yo les hice llegar. El calor sensible en general es proporcional a la masa de la sustancia, pero fundamentalmente el cambio de temperatura. Entre más masa de sustancia, pues más calor habrá que suministrarle para que haya un cambio en la temperatura. Entonces, depende de la masa, es proporcional a la masa y al cambio de temperatura. Para convertir esa proporcionalidad en igualdad, tendremos que introducir una constante, y esa constante es la capacidad calorífica de la sustancia. La capacidad calorífica de las sustancias, recuerden de su curso de físico-química, se puede determinar a presión constante C sub P o a volumen constante C sub V. Si el calor sensible se calcula a presión constante,
Se calculará entonces con esta ecuación mc sub p delta T y es igual al cambio de entalpía. Si el calor sensible se calcula a volumen constante, se calculará con esta ecuación y es igual al cambio de la energía interna. Cambio de la energía interna. La mayoría de los casos en la industria química pues suceden a presión constante, por lo tanto el calor se calcula por lo general como calor a presión constante. Hay una sustancia muy utilizada en los procesos de calentamiento y esa sustancia es justamente el vapor de agua. El vapor de agua es muy usado en todos los procesos de calentamiento, fundamentalmente por dos condiciones que tiene, y es que es una sustancia inerte e incombustible. Y además, muy importante es que el calor que emite un vapor saturado al condensarse es un calor muy grande. Por ejemplo, es un calor muy grande en comparación con el calor sensible de un vapor sobrecalentado para convertirse en vapor saturado. Por esa razón, en muchos casos se emplea mejor vapor saturado. No quiere decir eso que no se emplee vapor sobrecalentado. Entonces, el vapor de agua que se emplea para calentamiento puede ser vapor saturado o vapor sobrecalentado. He dicho que el más utilizado es el vapor saturado, pero si se va a usar un vapor sobrecalentado, su entalpía debería calcularse de la siguiente manera. La entalpía de ese vapor sobrecalentado sería igual a el calor sensible necesario para convertir el líquido en líquido saturado, el líquido subenfriado en líquido saturado, que ese calor se calcula con esta ecuación. C sub P del líquido por delta T, donde ese delta T viene a ser la diferencia entre la temperatura de ebullición a las condiciones de trabajo menos la temperatura inicial del agua en líquido. Ya cuando el agua esté convertida en líquido saturado, inicia su proceso de vaporización. Y entonces hay que suministrarle el calor latente de ebullición. Y una vez que todo el agua está convertido en vapor de agua, pues hay que suministrar otro calor sensible para calentar ese vapor hasta convertirlo en un vapor sobrecalentado. Y eso será igual a la capacidad calorífica del vapor por la diferencia de temperatura. En ese caso, la diferencia de temperatura es la temperatura final a la cual se encuentra el vapor sobrecalentado menos la temperatura de ebullición. Esa es una forma de calcular la entalpía, pero definitivamente el método más empleado para calcular o para determinar esa entalpía del vapor es usar las tablas de propiedades termodinámicas del vapor de agua. Esas tablas nos permiten calcular la entalpía de dos maneras. Si se trata de vapor saturado, pues utilizamos las tablas de vapor de agua saturado, a las cuales podemos entrar o con temperatura o con presión. Se puede entrar en las tablas de vapor saturado se puede entrar con temperatura o con presión. Y en cualquiera de los casos, entrando por temperatura o por presión, vamos a encontrar tres valores en las tablas de vapor que son H sub F, H sub F G y H sub G.
H sub F es la entalpía del líquido saturado. Entalpía del líquido saturado. No olvide que esa entalpía se usa por general para cualquier líquido, considerando que la entalpía del líquido es prácticamente igual a la entalpía del líquido saturado siempre. Y la entalpía H sub G es la entalpía del vapor saturado. H sub Fg, que aparece en las tablas, es la diferencia H sub G versus H sub F y corresponde al calor latente de vaporización. Con eso, con esos datos, con la información, hacemos los cálculos correspondientes al vapor saturado. Si vamos a usar tablas de vapor recalentado, si el vapor es sobrecalentado, necesitamos las tablas del vapor sobrecalentado. En este caso, para encontrar la entalpía, necesitamos conocer los valores de dos variables. Por ejemplo, la presión y la temperatura. Entonces, ubicamos en la tabla el valor correspondiente a la presión a la cual está el vapor sobrecalentado y el valor correspondiente a la temperatura a la cual está el valor sobrecalentado, y en ese caso leemos la entalpía del vapor sobrecalentado. Muchísimas gracias. Espero que esto les sea de utilidad en sus cálculos.